Regresamos a Iota 1. Hemos mencionado que las asambleas ecuménicas de los concilios siempre fueron convocadas para tres fines principales, denominados causa fidei, causa unionis y causa reformationis. También son reconocibles las tres causas tradicionales en las finalidades perseguidas por el Vaticano II, pero han sido enunciadas de un modo variado y valoradas de modo diverso, siendo prioritaria una u otra en la atención o en la intención. Después se englobaron todas con una peculiar calificación, expresada con el término de pastoralidad. Según el decreto Presbyterorum Ordinis 12, el fin del concilio es triple: la renovación interna de la Iglesia. Este fin parece referirse conjuntamente a la fe y a la reforma. La difusión del Evangelio en el mundo. Esto parece referirse todavía a la fe, non servanda sed propaganda. Y finalmente el diálogo con el mundo moderno, que parece aún de fide y propaganda, o como suele decirse hoy, de evangelizando mundo. Pablo VI, en el discurso de apertura del segundo período, atribuyó al concilio 4 fines. El primero, dice el Papa Pablo VI, es la toma de conciencia de la Iglesia. El Papa piensa que la verdad acerca de la Iglesia de Cristo debe ser estudiada, organizada y formulada, no quizá con los solemnes enunciados que se llaman definiciones dogmáticas, sino con declaraciones que dicen a la misma Iglesia lo que ella piensa de sí misma. Este es el número 18. Aquí puede verse una sombra clara de subjetivismo. En realidad no importa lo que la Iglesia piensa de sí misma, importa lo que la Iglesia es. El segundo fin es la reforma, es decir, el esfuerzo de corregirse y de remitirse a la conformidad con su divino modelo. Para el Papa, dicha reforma implica un resurgimiento de energías espirituales ya latentes en el seno de la Iglesia. Se trata de actuar y perfeccionar la Iglesia en su historicidad. El tercer fin retoma la causa unionis. El Papa dice que la causa se refiere a los otros cristianos, número 31, y que sólo la Iglesia Católica puede ofrecerles la perfecta unidad de la Iglesia. Parece así que se mantiene dentro de la doctrina tradicional. La unión ya tiene definido su centro, en el cual deben concentrarse los disidentes y separados. Añade el Papa que los recientes movimientos que aún ahora están en pleno desarrollo en el seno de las comunidades cristianas separadas de nosotros, nos demuestran con evidencia que esta unión no se puede alcanzar sino en la identidad de la fe, en la participación de unos mismos sacramentos y en la armonía orgánica de una unidad de dirección eclesiástica. Esto también está en el número 31. Y así se reafirma la necesidad del triple acuerdo tradicional: acuerdo en lo dogmático, en lo sacramental y en lo jerárquico. Supone, sin embargo, que la aspiración de los separados a la unidad es una aspiración a lo dogmático, lo sacramental y lo jerárquico, tal y como se encuentran ya en la Iglesia. Muy al contrario, los protestantes conciben la unidad como una mutua aproximación en la cual todas las confesiones, incluida la católica, se mueven hacia un único centro, quizá interior a las comunidades de cristianos,
pero que no coincide con el centro de unidad que profesa la Iglesia romana. Una ambigüedad de fondo hiere así al ecumenismo conciliar, oscilando entre la conversión como reversión al centro que es la Iglesia católica, o la convergencia como exigencia común a todas las confesiones, la católica y las no católicas, hacia un centro ulterior y superior a todas ellas. El cuarto fin del concilio es tender un puente hacia el mundo contemporáneo. Abriendo tal coloquio, la Iglesia descubre y reafirma su vocación misionera, número 43, es decir, su esencial misión de evangelizar a la humanidad. El uso del término descubrir va sin duda más allá del concepto para el cual lo utiliza el Papa, dado que la Iglesia siempre ha propagado el Evangelio. Y cuando viajes y periplos descubrieron nuevos países, nuevas costumbres y nuevas religiones, la Iglesia se sintió animada por un impulso misionero y tuvieron lugar los primeros intentos de teología misionera y comparada, y Roma entonces creó una congregación específica llamada de Propaganda Fide. Por lo tanto, el uso de la palabra descubre y reafirma su vocación misionera, en general, está mal aplicada. El Papa concibe el diálogo con el mundo como algo identificable con el servicio que la Iglesia debe prestar al mundo, dilatando de tal modo la idea de servicio hasta llegar a afirmar expresamente que los padres conciliares no han sido convocados para tratar de sus cosas, es decir, de la Iglesia, sino de las cosas del mundo. Número 44. Quedan aquí escasamente iluminadas las ideas de que el servicio de la Iglesia al mundo está ordenado a procurar que el mundo sirva a Cristo Jesús, de quien la Iglesia es la individualidad histórica, y de que el dominio de la Iglesia no implica servidumbre del hombre, sino elevación y señorío. Aquí se empieza a ver cómo el Papa quisiera huir de toda sombra o signo de dominio de cualquier clase, contraponiendo servicio a conquista, cuando son palabras de Jesucristo, ego vici mundum. Una vez referidos los fines del concilio, conviene hacer referencia a las expectativas y a las previsiones, comparándolas con los subsiguientes efectos. Los fines pertenecen a la voluntad, mientras que las previsiones pertenecen al sentimiento y a menudo al deseo. Se inventó un término, triunfalismo, para describir un supuesto comportamiento de la Iglesia en el pasado, sin darse cuenta de que esa descripción entraba en contradicción no sólo con los padecimientos mismos de la Iglesia, atacada en los últimos siglos por el Estado moderno, sino también con la simultánea acusación de aislarse a la defensiva y de separarse del mundo. Pero de hecho, no obstante algunos rasgos realistas, la coloración general del pronóstico acerca del Vaticano II es esperanzada y optimista. Esa esperanza no es, sin embargo, la esperanza teológica, cuya causa reside en una certeza sobrenatural, y se refiere solamente a un estado del mundo más allá del actual, sino la esperanza histórica y mundana, basada en conjeturas y en previsiones nacidas del deseo del pronosticante y de cuanto observa en la humanidad. En el discurso de apertura del segundo período, el Papa Pablo VI descubre la escena del mundo moderno con las persecuciones religiosas, el ateísmo convertido en principio de la vida social de muchas naciones, el abandono de Dios por la ciencia, la codicia de riquezas y de placeres. Al tender nuestra mirada sobre la vida humana contemporánea, dice el Papa, deberíamos estar espantados más bien que alentados, afligidos más bien que regocijados.
número 46 del discurso de apertura del segundo período. Pero como se ve, el Papa adopta un condicional y no explicita la prótesis de ese discurso hipotético. Por otro lado, seguía los pasos de Juan XXIII, quien en el discurso del 11 de octubre de 1962 preveía una irradiación universal de la verdad, la recta dirección de la vida individual, familiar y social como raíz del Vaticano II, número 5 del discurso inaugural de Juan XXIII. Y en el discurso de Pablo VI el optimismo no solo colorea las previsiones, sino que se implanta vigorosamente en la contemplación del actual estado de la Iglesia. Tales palabras, parangonadas con otras de sentido opuesto, muestran la amplitud del excursus entre extremos del pensamiento papal, y cuán grande era la fuerza del olvido cuando se detenía sobre uno de ellos. Decía: alegrémonos, hermanos, cuando jamás la Iglesia fue más consciente de sí misma, cuando tan feliz y tan concorde y tan pronta al cumplimiento de su misión. Página 772, número 6. El cardenal Traglia, vicario de Roma, huía de la figura retórica de la interrogación y aseguraba francamente, directamente: jamás la Iglesia Católica ha estado tan estrechamente unida en torno a su cabeza. Jamás ha tenido un clero tan ejemplar, moral e intelectualmente como ahora, ni corre ningún riesgo de ruptura en su organismo. Ya no es a una crisis de la Iglesia a lo que el concilio deberá poner remedio. Cita textual, Observatore Romano, 9 de octubre de 1962. No se puede, para explicar este juicio, sino pensar en una gran conmoción de ánimo o en una gran falta de conocimientos históricos. De esta conmoción de ánimo derivan sin duda también las afirmaciones de Pablo VI en su homilía del 18 de noviembre de 1965, donde dice: ningún otro concilio ha tenido proporciones más amplias, trabajos más asiduos y tranquilos, temas más variados y de mayor interés. Página 808, número 2. Indudablemente el Vaticano II ha sido el mayor de los concilios por asistencia de padres, por aparato organizativo y por resonancia en la opinión pública. Pero estas son circunstancias, no valores para un concilio. En Éfeso, año 431, había 200 prelados orientales y 3 latinos. Y el Concilio de Trento se abrió con la presencia de solo 60 obispos. Pero el imponente aspecto exterior del Vaticano II, gracias al enorme aparato moderno de la información y de la propaganda, que solo busca estampar impresiones en el alma, agitó largamente la opinión mundial y creó con bastante más importancia que el concilio real un concilio de la opinión pública. En una época en la cual las cosas son lo que son en la medida en que son representadas, y tanto valen cuanto se consiga persuadir de que valen, el concilio debía necesariamente convertirse en un fenómeno de opinión, y por eso mismo, la grandiosidad de la opinión comunicaba grandeza al concilio. De esta contaminación de grandeza no se preservaron ni los padres conciliares ni el mismo pontífice. El Papa Pablo VI llegó incluso a declarar en una carta del 29 de junio de 1975 que el Vaticano II es un concilio que no tiene menor autoridad y que incluso bajo ciertos aspectos es aún más importante que el de Nicea. La comparación entre un concilio y otro es verdaderamente peligrosa, debiéndose ante todo precisar bajo qué aspecto
se establece la comparación. Si se atiende a la eficacia, se encontrará, por ejemplo, como la del Lateranense V, 1512-1517, cuya causa principal era la causa Reformationis, fue casi nula. Sus decretos de reforma quedaron en letra muerta, pero fue sin embargo relevante por los decretos dogmáticos que truncaron el neoaristotelismo, anatematizando a los defensores de la mortalidad del alma. Solo en el Concilio de Trento fueron comparables la clarificación doctrinal y la eficacia práctica, pero fracasó sin embargo totalmente la causa Unionis, que había determinado inicialmente su convocatoria. Por otro lado, prescindiendo de toda comparación entre concilio y concilio, es sin embargo posible comparar tipos de concilio con tipos de concilio. Y entonces parece claro que el tipo dogmático, al establecer una doctrina inmutable, prevalece sobre el tipo pastoral, totalmente dominado por la historicidad y que por el contrario promulga decretos pasajeros y reformables. Además, todo concilio dogmático tiene una parte pastoral o dispositiva fundada sobre la parte dogmática. En el Vaticano II, la propuesta de exponer primero la doctrina y después la pastoral fue rechazada. No aparece ningún pronunciamiento de género dogmático que no fuera repetición de concilios anteriores. La nota, emitida el 16 de noviembre de 1965 por Monseñor Pericle Felici, secretario general del concilio, sobre la calificación teológica correspondiente a las doctrinas enunciadas por el sínodo, establecía que atendiendo a su fin pastoral, el Sagrado Concilio establece que de las cosas de fe y de moral sólo hay obligación de creer aquellas que ya la Iglesia ha definido como tales. Así queda bien claro cuál es el tipo de concilio que se desarrolló con el Vaticano II. Se lo leo de nuevo. Monseñor Pericle Felici, secretario general del concilio, en la nota emitida el 16 de noviembre de 1965 sobre la calificación teológica correspondiente a las doctrinas enunciadas, establecía que atendiendo a su fin pastoral, el Sagrado Concilio establece que de las cosas de fe y de moral sólo hay obligación de creer aquellas que la Iglesia ya ha definido como tales. Ahora bien, no existe ninguna perícopa de los textos conciliares cuya dogmaticidad esté asegurada, quedando por tanto sobreentendido que donde se reafirma la doctrina ya definida en el pasado, la calificación teológica no puede ser dudosa. De todos modos, en la citada comparación de tipos, debe mantenerse firmemente la prioridad del dogmático, porque desciende de una verdad filosófica anterior a toda proposición teológica, y por otro lado expuesta en la Escritura. Conviene hacer una mención particular de las previsiones del cardenal Giovanni Battista Montini, arzobispo de Milán, que luego sería Pablo VI, en una publicación dedicada por la Universidad Católica al futuro concilio. Este documento es peculiar si se lo examina en sí mismo, pero más aún si se lo toma como luz para reconocer la continuidad y discontinuidad del pensamiento de Pablo VI. Me refiero a la continuidad innegable de ciertas directrices y la abierta discontinuidad entre el optimismo y el pesimismo final de aquel pontificado. El texto dice así, publicado en Observatorio Romano 8 y 9 de octubre de 1962. El concilio debe indicar la línea del relativismo cristiano, de hasta dónde la religión católica debe ser férrea custodia de los valores absolutos
y hasta dónde puede y debe ceder a una aproximación y a una connaturalidad de la vida humana tal como se presenta históricamente. Algunos defectos de expresión, como ceder a la connaturalidad, pueden hacer un poco difícil la hermenéutica de esta declaración, pero su fondo es evidente. El concilio, parece, no prepara una expansión del catolicismo, pero la produce en la medida en que sea reducida al mínimo su parte sobrenatural y se consiga una máxima coincidencia de la religión con el mundo, considerado connatural a ella, si se deben tomar los términos tal como aparecen. La Iglesia no puede entonces, según la imagen vulgar, ser levadura que suba la masa, ni revestir al hombre transformando su fundamento. Antes bien se intentará que se empape del mundo, porque así impregnada, a su vez lo impregnará. Una cosa muy curiosa. Una declaración como esta supone que la Iglesia se encuentra actualmente en la necesidad de transigir con el mundo, en un estado de necesidad análogo a aquel en el cual le pareció a Clemente XIV que se encontraba en el siglo XVIII, conduciéndolo a suprimir a la Compañía de Jesús. Es una valoración proveniente de una prudencia cauta, pero no de una prudencia valiente. Delinea además un proyecto de acción conciliar derivado de un supuesto difícilmente aceptable por la religión, según el cual el hombre debe ser aceptado tal como es. Muy al contrario. La religión lo atrae hacia sí tal como es, pero no lo acepta tal como es, porque el hombre naturalmente está corrompido. La religión tiene siempre como punto de mira el deber ser, precisamente para curarle de la corrupción y así salvarlo para la vida eterna. Pero la declaración de 1962 es importante si, yendo más allá de los pronósticos de reflorecimiento tan familiares al Montini Papa, se la mira conjuntamente con aquella ciertamente paradójica que pronunciara el 18 de febrero del 76, que dice así: no debemos temer un día constituir quizás una minoría si somos fieles. No nos avergonzaremos de la impopularidad si somos coherentes. No haremos caso de ser unos vencidos si somos testigos de la verdad y de la libertad de los hijos de Dios. Esa perspectiva de miseria y casi de inanición abierta a la Iglesia en 1968 se anuncia aún más en el gemido de la trágica invocación que hiciera el Papa en las exequias de Aldo Moro, donde dijo: un sentimiento de pesimismo viene a anular tantas serenas esperanzas y a sacudir nuestra confianza en la bondad del género humano. Aquí, es cierto, gime el hombre, pero más aún el pontífice próximo a su muerte, sobre el proyecto que yace destruido de todo su pontificado. Este término no está usado aquí en un sentido de amenaza, sino en el sentido neutral de una transformación radical. Corresponde a las expectativas de quienes presagiaban y perseguían la mutación radical del catolicismo. El obispo de Metz, Monseñor Smith, lo profesa abiertamente. Dice, en Itinerarios, número 60, página 106, la situación de civilización que vivimos supone cambios no solamente en nuestro comportamiento exterior, sino en la idea misma que nos hacemos tanto de la creación como de la salvación realizadas por Jesucristo. Así comenzaban ya a hablar los obispos. La doctrina subyacente a tal pronóstico
fue después acogida confusamente, ya fuese bajo la forma de su difusión popular, ya bajo la de una firme acción de grupos organizados que imprimieron al concilio poderosos impulsos. Son los partidarios de una dirección catastrófica quienes se atreven a atribuir a Juan XXIII el proyecto de hacer explotar desde dentro el monolitismo de la Iglesia Católica. Corriere della Sera, 21 de abril de 1967. Son los discípulos del teocosmologismo confuso y poético de Teilhard de Chardin. Creo que el gran acontecimiento religioso de la actualidad es el despertar de una religión nueva, que poco a poco hace adorar al mundo y que es indispensable a la humanidad para que ésta pueda continuar trabajando. Por tanto, es fundamental que mostremos al cristianismo como capaz de divinizar el nisus y el opus o humanos naturales. Teilhard de Chardin, Diario, página 220. Religión nueva. El monitum del Santo Oficio contra las doctrinas de Teilhard de Chardin había de facto caído en desuso con Juan XXIII. Persuadidos justamente de la irreformabilidad esencial de la Iglesia, los innovadores se proponen lanzar a esta Iglesia fuera de sí misma a la búsqueda de un metacristianismo, como dice Teilhard de Chardin, puesto que una religión renovada es una nueva religión, pero ya no es la religión de Cristo. Para no morir, el cristianismo debería sufrir una mutación en el sentido genético y teilhardiano. Pero si para no morir la religión debe salir fuera de sí misma, tal expresión envuelve una contradicción, viniendo a decir que debe morir para no morir. Ya en el catolicismo francés de antes de la guerra, se manifestaron doctrinas defendiendo tal revolución radical en la Iglesia, y el cardenal Saliège escribía: ha habido cambios biológicos improvisados que han hecho aparecer nuevas especies. ¿No asistimos quizás ahora a una especie de cambios que modificará profundamente la estructura humana, mental y psicológica? A esta pregunta, que los filósofos juzgarían impertinente, se podría responder dentro de 500 años, dice este cardenal. Como vemos, la situación antes de comenzar el concilio ya era calamitosa. Las previsiones totalmente catastróficas. Pasábamos de ese optimismo, que es nada más que sentimentalismo, que manifestaba el Papa Pablo VI y algunos padres conciliares, definitivamente a la cesación de la unidad en la tradición con el resto de los concilios. Lo que va a acontecer ya en la asamblea del Concilio Vaticano II nos va a dejar todavía mucho más fríos con respecto a este tema. Conocer la historia es, en definitiva, lo que debemos hacer hoy. Conocer la historia para poder juzgar, en todo caso, a la luz que nos da también nuestro Señor y su Divino Espíritu, para que entendamos los terribles fenómenos que acontecieron a la Iglesia y que la han puesto en este lugar en el que hoy se encuentra, en este estado en el que hoy se encuentra. Para mejor informarnos, y ya como final de nuestro programa de hoy, los vamos a invitar a compartir un documental dividido en dos partes, realizado por la BBC de Londres, totalmente anticatólica la BBC, emitido por el canal People and Arts hace algún tiempo atrás, llamado La Verdad Absoluta. Usted sabe que siempre la Iglesia afirmó tener la verdad absoluta hasta que hicieron su aparición los modernistas y los neomodernistas, que ya niegan esto y que inclusive hablan de la conversión de todos hacia un Cristo que está fuera de la Iglesia y que ellos le llaman la Iglesia de Cristo, o el Cristo total, o el Cristo orante, o el Cristo cósmico, o cualquiera de esas blasfemias. En definitiva,
lo que escucharemos a continuación hay que entenderlo en clave contraria. Tiene que ver con todo el desarrollo del concilio que nosotros vamos a explicitar en el capítulo 4 de Iota Unum en la próxima semana, pero principalmente nos va a ayudar a entender, como le decía, en clave contraria, lo que los modernistas y los que tienen el verdadero espíritu del mundo van a entender como el gran logro del concilio, la ruptura con la iglesia de siempre. Esto va a ser festejado, va a ser demostrado, justamente porque ellos hacen este documental en clave contraria, como una burla a la iglesia tradicional. Los que van a hablar aquí son nada menos que Hans Küng, el cardenal Alfrink, el cardenal Defner, los principales encargados de la destrucción sistemática de todo lo que aconteció en el Concilio Vaticano II.